Chicos del curso de turbomáquinas, buenos días con todos. Bien, el día de hoy vamos a realizar la simulación, ¿no? Que quedó pendiente la semana pasada. Bueno, y debido pues a algunos cambios y alteraciones en los horarios, pues hemos tenido que ir modificando. Sin embargo, el día de hoy vamos a completar esta actividad. Bien, lo primero que se tiene que hacer, como ya habíamos explicado la semana pasada, es realizar pues el dibujo del sólido, ¿no? En este caso pues es una tubería, ¿no? Que tiene una pequeña bifurcación, ¿no? De un diámetro menor, ¿no? A la red principal, ¿cierto? Entonces esto tiene un diámetro, ¿no? Mucho mayor que el segundo, ¿no? Y esto con la finalidad de que tenga pues una apreciación didáctica eh, y mucho mayor, ¿no? Y se puedan ver pues aquí cómo es que el fluido va a ir modificándose o cambiando, ¿no? Bien, entonces una vez realizado pues el sólido, ¿no? Hay que tener en cuenta también el tipo de fluido con el cual vamos a trabajar, ¿no? Y también la condición del régimen y del fluido con el que vamos a trabajar. Entonces el fluido aquí nosotros podríamos considerar, ¿no? Que podemos trabajar de repente de forma interna, ¿no? Es un flujo interno o de tal vez un flujo externo. Entonces, eso va a depender de la actividad que queramos pues realizar, ¿no? Entonces, es posible trabajar con un flujo que pase de forma externa, ¿no? Entonces, en intercambiadores de calor es bastante común trabajar con eso, ¿no? O si no, también de forma interna. En este caso vamos a trabajar de forma interna, ¿no? Bien, una vez realizado pues el dibujo, lo que sigue es trabajar con el Flow Simulation directamente, ¿no? Entonces, el Flow Simulation, como ya lo había mencionado en las clases pasadas, es un aplicativo, es una extensión del SolidWorks, ¿no? Que nos permite pues hacer uh, análisis fluidodinámicos, ¿no? En realidad, para diferentes tipos de condiciones, ¿no? Del fluido y para diferentes tipos de fluidos, ¿no? Y es una extensión del SolidWorks y es una extensión que debe ser instalada cuando se realiza pues el proceso de iniciación al SolidWorks. Muchas veces no aparece habilitada de forma automática y uno tiene que ir aquí, ¿no? A la herramienta, a las configuraciones, a la herramienta de ajustes, desglosar aquí el menú y activar complementos, ¿no? Y después de ello, pues activar en SolidWorks, aquí en complemento de SolidWorks, en extensión de SolidWorks, el Flow Simulation. En este caso yo lo tengo activado. Una vez que está activado, yo tengo que esperar, ¿no? Algunos minutos, dependiendo del nivel de procesador que ustedes tengan, e ingresar aquí, ¿no? A Flow Simulation, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado un poco también la semana pasada, lo siguiente que vamos a trabajar es con el Wizard, ¿no? Es con el Wizard. ¿En qué consiste el Wizard o para qué sirve el Wizard? El Wizard es una interfaz gráfica del SolidWorks que nos va a permitir de una manera amigable, ¿no? Interactuar con el software, ¿no? Interactuar con este aplicativo, ¿no? Básicamente el Wizard lo que me va a pedir es información acerca del análisis fluidodinámico que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, en una primera etapa aparece aquí el nombre del proyecto, ¿no? Ya les había hecho unos comentarios también la semana pasada, ¿no? Aquí puede uno colocar cualquier nombre, ¿no? De tu proyecto. Los siguientes son las unidades, ¿no? Nosotros trabajamos definitivamente, ¿no? Con el sistema internacional por en cuanto, ¿no? Entonces es importante también trabajar con el sistema de unidades y modificarlo y tener en cuenta todo esto porque la mayoría también de otras sistemas de unidades, ¿no? Se encuentran pues de forma en que está pues en el sistema americano, ¿no? El sistema sexagesimal, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es más, nos dan esta opción, el SolidWorks, para que podamos modificar, ¿no? Aquí específicamente cada unidad, ¿no? De repente el sistema internacional, la velocidad, ¿no? Y bueno, todas las demás
variables que se podrían encontrar en un sistema internacional, ¿no? Bueno, aquí pasamos al siguiente. Luego, pues nos dicen, esto ya lo había explicado la semana pasada, de cualquier forma vamos a pasar rápidamente. Lo siguiente que nos dicen, bueno, es qué tipo de flujo vamos a trabajar, ¿no? Si es un fluido pues externo, como se muestra aquí en esta zona de la figura, ¿no? Entonces el fluido pues rodea, ¿no? Al objeto, ¿no? Es bastante común, como les mencioné, intercambiador de calor, o también para hacer análisis pues de objetos que se mueven dentro, ¿no? De un fluido denominado aire, ¿no? Y también la parte interna, ¿no? Que por lo general se trabaja pues, con fluidos que se encuentran dentro de tuberías, ¿no? Entonces esos son los más utilizados, ¿no? Fluidos inmersos, objetos inmersos en un fluido, ¿no? Y fluidos, pues, dentro de un objeto, en este caso de tuberías, ¿no? Es lo más común, lo más utilizado. Para esta primera trabajo, ¿no? Nosotros vamos a realizar la actividad con un fluido interno, ¿no? Hay muchas otras opciones, ¿no? Ya los había mencionado la semana pasada. Consideraciones del tipo, pues, de si es que se va a reconsiderar la transferencia de calor, ¿no? Lo dejamos habilitado, si lo habilitamos quiere decir de que sí vamos a considerar la transferencia de calor. Entonces, pues, tanto las velocidades cinéticas, ¿no? El esfuerzo por rozamiento van a ir modificándose en función a el espacio, ¿no? Y a la transferencia de calor, ¿no? Entonces la energía pues se va a ir perdiendo por las paredes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le indico al SolidWorks que va a haber una pérdida pues por transferencia de calor, va a haber una transferencia de calor por las paredes, ¿no? Si existe un fenómeno de radiación, ¿no? Si existe un fenómeno de radiación, ¿no? Entonces, si es que lo hay, mencionarle cuál es la temperatura, ¿no? De ese ambiente. De repente, dentro de nuestro análisis, estamos trabajando con algunos hornos, ¿no? Que están alrededor de 500 o 600 grados centígrados, ¿no? De quemadores que se encuentran a 500 o 600 grados centígrados. Entonces, lo tenemos que considerar porque sí afectan, ¿no? A nuestro sistema, ¿no? O en todo caso, pues, si es que tenemos nosotros los valores como latitud, ¿no? O locación, localización, ángulo, ¿no? Nivel de repente de bueno, con temas relacionados al medio ambiente, ¿no? Perdón, al ambiente, ¿no? Como por ejemplo el nivel de las nubes, ¿no? De la neblina, ¿no? Si está nublado, no está nublado el ambiente. Entonces esto nos ayudaría, ¿no? Esa información. En este caso no voy a considerarlo, ¿no? De todas maneras ahí lo explico. Si es que nuestro trabajo tiene que ver con un tema de variable independiente o dependiente, ¿no? Perdón, el tema del tiempo, si es dependiente o no es dependiente, ¿no? Entonces en este caso yo lo voy a considerar como si fuera un estado estacionario, ¿no? Un régimen estacionario. No depende del tiempo, ¿no? La gravedad afecta, ¿no? A nuestro sistema, en realidad no afecta, ¿no? Podemos decir que todo está en el mismo nivel, ¿no? Esto es muy utilizado de repente cuando nosotros trabajamos sistemas pues de bombeo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una columna de agua, ¿no? De alrededor de 20 a 30 metros, ¿no? Entonces, el peso del agua pues se afecta, ¿no? Entonces, como se afecta a nuestro sistema el peso y el peso pues es masa por gravedad, la gravedad sí se debe ser considerada. Si es que nuestro sistema contiene una rotación, no estamos trabajando con bombas o turbinas, ¿no? Entonces, de repente, pues nuestro objeto sí está rotando, no tiene una velocidad de rotación, entonces yo colocaré, en este caso, pues, consideraré la rotación, ¿no? Más adelante, ¿no? Si habilito esta opción más adelante, ¿no? Me pedirán cuánto es la rotación, ¿no? De nuestro objeto y cuál es el objeto que está rotando. Por último, pues si la superficie se encuentra libre o no, ya lo habíamos explicado y esto tiene que ver con recipientes, ¿no? Si es que se encuentran pues libres, ¿no? O si es que se encuentran a una mayor presión. Entonces, esto especificación también más adelante no nos pedirán cuál es la presión de nuestra superficie o no la consideremos. Muy bien. En todo caso, pues nosotros no vamos a considerar esto, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Siempre vamos a solicitarle, ¿no? Que se excluyan las cavidades, ¿no?
Entonces, en el caso, pues, que nuestro dibujo, ¿no? Tenga ciertas, pues, imperfecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque este dibujo, bueno, es bastante sencillo, pero hay algunos otros dibujos, ¿no? Que, eh, que sí, pues, cuentan, ¿no? Con una pequeña, pues, diferencia, ¿no? Algunas pequeñas imperfecciones, ¿no? Debido al diseño, ¿no? O debido de repente a el ensamblaje de la máquina, ¿no? Entonces puede ser que existan estas imperfecciones. Yo le solicito ahí que no lo tome en cuenta, ¿no? Entonces a esas imperfecciones no se tomarán en cuenta y el fluido pues avanzará de forma normal sin considerar esto, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, si es que yo habilito esta opción, que podría ser externo, nos aparece acá incluir espacios internos, ¿no? Obviamente, ¿no? Si hablo de un flujo externo, entonces hablaré sobre espacios internos aquí, ¿no? Si hablo de flujos internos, hablaré de cavidades externas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy ahí de todas maneras lo voy a considerar. Siguiente. Después lo que sigue, ¿no? Como ya les había mencionado también, ¿no? Es explicar qué tipo de fluido es el que vas a trabajar, que pueden ser gases, líquidos no newtonianos, ¿no? Como ya también lo había explicado, su viscosidad no es lineal, ¿no? Tiene una viscosidad diferente, ¿no? De un orden diferente a la unidad. A líquidos compresibles, ¿no? Entonces, su volumen no varía, ¿no? Líquidos compresión, perdón, su volumen varía, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Tener estos tipos de fluidos, o considerar este tipo de opción, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los líquidos, pues, son incompresibles, ¿no? Se considera de esa manera. Sin embargo, pues, cuando hay líquidos que se llevan a muy altas temperaturas, perdón, muy altas presiones, muy altas temperaturas, se pueden comportar como compresibles, ¿no? Teniendo en cuenta de que si nosotros comenzamos a modificar su temperatura, también pues va a modificarse, ¿no? Su estado, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, se van a convertir en gases, ¿no? Entonces, también existe la posibilidad de trabajar con gases reales y también de trabajar con vapor, ¿no? Vapor de agua, ¿no? Que es muy utilizado en los diferentes procesos industriales. Entonces, SolidWorks ya te entrega, ¿no? Este parámetro. Pero en el caso, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con líquidos, vamos a trabajar con agua, ¿no? Bueno, estamos trabajando recién insertándonos, ¿no? En el uso del SolidWorks, vamos a trabajar con agua, pero eso no quita de que podríamos nosotros optar por alguno de estos fluidos, ¿no? En el caso de que no tuviéramos otros fluidos, nosotros podemos ingresar aquí, ¿no? A New, ¿no? Entonces, por ejemplo, un momento, ¿no? Entonces, aquí nosotros podríamos ingresar a líquidos, ¿no? A líquidos, aquí están los predefinidos, pero también podría ingresar aquí a los definidos por el usuario, ¿no? En los definidos por el usuario, nosotros damos clic derecho en el caso de que no tenga que necesite trabajar con un líquido que no está en los predefinidos, colocaré aquí, ¿no? Nuevo ítem, ¿no? Entonces me aparecen las características que yo tengo que ingresar y indicar a SolidWorks que tiene que tener en cuenta, ¿no? Tiene que tener en cuenta en el caso, pues, por ejemplo, que sea un fluido nuevo, ¿no? Un nuevo refrigerante, por ejemplo, un refrigerante ecológico, ¿no? Tendría que yo indicar cuál es su densidad, cuál es su viscosidad dinámica, su calor específico, su conductividad térmica, ¿no? Si es que tiene algún efecto de cavitación, y si es que tiene un efecto de cavitación, ¿cuándo ocurre ese efecto de cavitación? Ahí le tendré que indicar cuál es la presión de saturación, la temperatura e inclusive la masa molar de este nuevo elemento, ¿no? Si tiene propiedades de radiación, ¿no? O sea, si irradia, ¿no? ¿Cuál es su coeficiente de absorción? En este caso, bueno, no vamos a cambiar aquí, ¿no? Profesor, existen muchas veces, ¿no? Existen muchas veces eh, que fluidos a diferentes temperaturas pues cambian sus propiedades, ¿no? Eso es muy cierto. En ese caso yo puedo ingresar, por ejemplo, aquí a la opción de tablas y curvas, ¿no? En la cual me dice pues la densidad, ¿no? Y yo podría ir modificando de repente a temperatura a 300 Kelvin, ¿no? A 300 Kelvin, ¿no? ¿Cuál será su densidad? De repente pues puedo colocar que es 1.2,
¿no? A 400 Kelvin, ¿no? 1.5, y la gráfica pues se va a ir modificando en base a eso, ¿no? Necesariamente tiene que ser una lineal, si no puede tener un comportamiento diferente, ¿no? Entonces, uno le da pues aquí ir ingresando, ¿no? Las propiedades, ¿no? No solamente densidad, viscosidad, valor específico y conductividad térmica, porque se modifican en función a la temperatura y puede ir armando el historial, ¿no? Después de eso, uno puede utilizar aquí, no se puede guardar porque no he ingresado ningún material, no he ingresado ninguna información, pero uno puede después llamar, ¿no? Llamar a este nuevo recurso, ¿no? Porque uno lo puede aquí llamar nuevo líquido, ¿no? Puede llamar ecológico, ¿no? ¿No? Entonces puede llamarlo, ¿no? Y lo llamaría, bueno, nosotros no estamos dando aquí variables, ¿no? Entonces, pero uno le puede dar cualquier valor aquí de repente, ¿no? Ajá. Ya está, ¿no? Entonces ya uno lo tiene como definido por el usuario. Uno cierra aquí, graba los cambios, ¿no? Entonces nos vamos aquí nuevamente al líquido, ¿no? Y vamos a ver que en definidos por el usuario aparece ya aquí el nuevo fluido, ¿no? Entonces lo mismo ocurre para los diferentes gases o líquidos no isonanos, líquidos compresibles, gases reales y vapor, ¿ok? Bueno, entonces en este caso nosotros no vamos a utilizar nada más que el agua, ¿no? Agua es nuestro fluido, ¿no? Definido por nosotros mismos, ¿no? Bien, y después de eso vamos a considerar las características del flujo, que pueden ser laminar o turbulento, ¿no? Si yo estoy seguro de que el tipo de fluido que voy a trabajar es turbulento, solo turbulento, seleccionaré esto, ¿no? Si no desconozco, podría trabajar con los dos flujos, ¿no? Acordémonos que tanto el flujo laminar y turbulento dependen, ¿no? Analíticamente de nuestro parámetro, pues, denominado adimensional, denominado Reynolds. Si es que existe cavitación o no considerar la cavitación, ¿no? En este caso, ¿no? Como es una tubería, ¿no? Yo voy a considerar, pues, que no existe ahí fenómeno de cavitación, pero podría también considerarlo, ¿no? Entonces, ahí lo dejaré en blanco, ¿no? Entonces, estoy trabajando con agua y el tipo de fluido que puede ser laminar turbulento. Le doy siguiente. En este caso, como ya lo había mencionado pues en la indicación anterior, el fluido, ¿no? Va a tener ahí una condición térmica en la cual no me va a interesar, ¿no? Porque no hay transferencia de calor por conducción, por lo tanto yo voy a mencionar de que la transferencia de calor pues es del tipo, como no hay transferencia de calor, entonces estamos hablando de una pared que es del tipo adiabática, no hay transferencia de calor. Si hubiera en el caso transferencia de calor, pues yo tendría que indicar, ¿no? Cuál es el tipo de transferencia de calor que hay por las paredes, ¿no? Podría yo, perdón, indicarle un parámetro, ¿no? Un parámetro como por ejemplo decirle, bueno, te voy a indicar que el flujo de transferencia, ¿no? Es tal, o la tasa de transferencia es tal, o inclusive la temperatura de la pared se encuentra a tanta temperatura, ¿no? La rugosidad no voy a considerar como si tuviera rugosidad, podría yo considerarle, ¿no? En cuántos micrómetros se encuentra la rugosidad, de repente pues habrán paredes, ¿no? Como en el caso pues que utilice de repente algún tipo de acero, ¿no? De tubería y estoy trabajando con vapor de agua, podría yo considerarle ahí alguna rugosidad, ¿no? Pero en este caso voy a considerarlo como cero, no es problema del análisis, ¿no? Siguiente. Por último, definir las temperaturas, los parámetros termodinámicos, como la presión y temperatura, ¿no? Inicial. A partir de esto van a comenzar a iterarse los demás valores, ¿no? Estos son como los valores parámetros iniciales, ¿no? Por eso se denominan condiciones iniciales, ¿no? Entonces, a partir de esto, el software va a comenzar a iterar en todo el sistema que yo pues le indique, ¿no? Entonces,
Para este caso, pues voy a considerar que empiecen a iterar desde una velocidad 0, ¿no? De ahí el software va a ir comenzando a detectar, pues, en base a los otros parámetros de contorno, ¿no? Parámetros de contorno, yo voy a poder ir, esto se va a ir modificando con respecto al tiempo conforme el software vaya iterando. Acordémonos que lo que hace aquí el software es un análisis, da una solución numérica, ¿no? En base a iteraciones. Entonces, conforme va dando parámetros, ¿no? Aleatorios, ¿no? Que siguen también claro, parámetros aleatorios, va dando valores y conforme estos se van acercando, pues, o van convergiendo, ¿no? A un punto determinado que tienen que ver con los parámetros que yo estoy dando, esto va a llegar a dar una solución. Estos van a llegar a dar una solución justamente de los parámetros que yo quiero obtener, ¿no? Okay, entonces ya lo vamos a ver también a más detalle cómo estos parámetros pues van cambiando en función al tiempo, ¿no? Bien, bueno, en función a las iteraciones. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí con una presión ambiente, vamos a darle una temperatura mayor aquí, bueno, temperatura ambiente también, y una velocidad de 0. En el caso de que hubiera parámetros de turbulencia, ¿no? Intensidad de turbulencia, largo de la turbulencia, ¿no? Y si no, puedo dejarlo ahí sin nada, ¿no? Entonces, vamos a considerar únicamente esto y vamos a darle finalizar, ¿no? Ok, entonces de forma automática, ¿no? De forma automática se nos va a generar, ¿no? Se nos va a generar este volumen, ¿no? Este volumen de control, podríamos decir, ¿no? Este volumen, pues, esta región, ¿no? Que muestra, pues, la figura, ¿no? Se podría definir como un volumen de control, ¿no? Sin embargo, pues, está considerando únicamente no la parte interna, ¿no? Sino todo, está cogiendo, pues, este volumen, todas las entradas y salidas del fluido, ¿no? Todas las entradas y salidas del fluido, ¿no? Entonces nos aparece aquí un detalle, ¿no? Nos dicen que el fluido, bueno, el reconocimiento del volumen del fluido no ha fallado porque el modelo ahora no se está ajustando, ¿no? al fenómeno agua, y esto, bueno, esto netamente tiene que ver con que el fluido, el volumen de control que se ha generado de forma automática, ¿no? Después de haber realizado todo el procedimiento, no está encontrando los parámetros de entrada y los parámetros de salida, ¿no? Entonces, lo siguiente que se tiene que crear aquí son las tapas, ¿no? Las tapas o las caras, ¿no? Las tapas o las caras tienen que ver con la entrada y la salida, ¿no? Acuérdense que todos los modelos matemáticos relacionados a mecánica de fluidos son muy interesantes debido a que solamente con saber la entrada y la salida, las entradas y las salidas, es posible saber qué es lo que ocurre dentro del fluido, ¿no? Entonces, son modelos matemáticos que son muy interesantes. Ahora bien, entonces tenemos que definir y tenemos que indicarle al SolidWorks, ¿no? Porque el SolidWorks tampoco entiende, ¿no? O de repente tiene una impresión de lo que queremos hacer, pero tenemos que definirlo, ¿no? Porque puede ser que también esté equivocado, ¿no? Posiblemente lo que él menciona es que nuestras entradas, no tenemos 3 entradas, ¿no? Pero posiblemente lo que queremos hacer sea otra cosa, ¿no? Entonces, de repente nosotros queremos hacer un análisis de volumen de control de repente de la mitad de la tubería, ¿no? O de repente solamente un análisis de esta parte de la tubería, ¿no? De la bifurcación. Entonces, SolidWorks tiene una idea de lo que se quiere hacer, pero igual le tienes que especificar porque posiblemente se esté equivocando, ¿no? Entonces, vamos a darle aquí la opción de create lead, ¿no? Que también se encuentra aquí en esta parte, ¿no? Del SolidWorks, create lead. Entonces vamos a seleccionar, para crear las leads, vamos a seleccionar estos contornos, ¿no? Bueno, vamos a decir, bueno, nuestra entrada, ¿no? Va a ser aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Y se genera una tapa automáticamente, ¿no? Ahí le doy un check, ¿no?
Vamos a seguir creando nuestras caras, ¿no? Vamos a seguir creando nuestras caras. Le damos sí, 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 ¿no? Seleccionamos aquí. Es otra cara, ¿no? Aquí ya se generó una primera cara, otra cara. Y vamos ahora a esta otra parte, ¿no? Para poder, acá está, la otra cara va acá, ¿no? Entonces tenemos aquí ya dos tapas y más esta tapa que se le había asignado, le vamos a dar check. Ya está, ¿no? Ahora sí ya no nos sale ningún error. ¿Por qué? Porque ya definimos, ¿no? Ya definimos nuestras caras de nuestro volumen de control, ¿no? Entonces, tenemos las entradas y, bueno, todas nuestras posibles entradas y todas nuestras posibles salidas, ¿no? Bien, entonces vamos ahora al análisis, ¿no? Una vez que ya creamos las tapas, lo siguiente que tenemos que trabajar es con estas nuevas indicaciones que nos da el SolidWorks, ¿no? Que nos aparece pues como proyecto, ¿no? O sea, acá revisamos, nos aparece aquí una nueva opción, ¿no? Flow Simulation Analysis, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir ingresando la información que nos va a ir solicitando conforme nosotros vamos completando todas estas 5 indicaciones, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces vamos aquí al dominio computacional, ¿no? Ahí vamos a editar definición. Nuevamente aquí, el dominio computacional, clic derecho, ¿no? ¿Qué cosa es el dominio computacional, no? Le tenemos que indicar al SolidWorks cuál va a ser el contorno en el cual nosotros vamos a comenzar a hacer los análisis numéricos, ¿no? Entonces, esa es una primera indicación. Entonces, por defecto, ¿no? Porque aquí aparece inclusive en X, en Y y en Z, ¿no? Estos parámetros, ¿no? Uno puede ir modificando, ¿no? Puede ir modificando, pero siempre, pues, por defecto va a coger, ¿no? Todo el volumen, ¿no? Que tiene que ver con las tapas, ¿no? De nuestro sistema, ¿no? Por defecto, pero uno puede ir modificando inclusive de esta manera, ¿no? O sea, puede hacerlo más grande, ¿no? Pero uno puede trabajarlo de mejor forma, ¿no? Eh, por defecto, ¿no? De forma automática, ¿no? Esto queda de esta manera, ¿no? De forma automática, uno no tendría que hacer nada, ¿no? Ahora, es importante también entender una cosa, que el SolidWorks, mientras más iteraciones haga, ¿no? Mientras más iteraciones haga, el software como que le va a costar un poco, ¿no? Le va a costar un poco darle solución o encontrar un parámetro de convergencia para la solución de nuestro problema, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer, ¿no? Es aliviarle un poco el trabajo al SolidWorks, ¿no? Entonces, nosotros, pensando de esa manera, nosotros podríamos decir lo siguiente, bueno, hay una parte que es simétrica de nuestro objeto, ¿no? Y tiene que ver con esta parte exactamente, ¿no? Aquí, bueno, lo único que he hecho aquí es darle clic a esta parte, ¿no? Aquí en sección 1 me aparece eh, eh, colocarle un plano, ¿no? Que de corte de esta manera o de esta manera, ¿no? Entonces, si me doy cuenta aquí en este plano de corte, ¿no? Que es de la vista lateral, yo no podría decir que este análisis, bueno, este tramo es simétrico a todo nuestro sistema, ¿no? Porque obviamente no se está considerando, ¿no? La bifurcación, ¿no? Entonces, sin embargo, yo sí podría decir que desde la vista de planta, ¿no? Y cortarlo de esta manera a nuestro objeto, ¿no? Nuestra tubería, no habría ningún problema, ¿no? Todo lo que ocurre en la mitad de abajo ocurrirá en la mitad de arriba, ¿no? Entonces, perfecto, ahí le damos un check, ¿no? Lo vamos a dejar ahí y en base a esto le vamos a decir a SolidWorks de que solamente me hagan análisis de la parte de abajo,
¿no? De esta parte de abajo, todo lo que está aquí en nuestro fluido, ¿no? En el fluido de esta zona de abajo. Y en la parte superior le vamos a decir que no lo haga, que no es necesario, ¿no? Que simplemente el resultado que tenga abajo va a ser lo mismo que arriba, ¿no? Porque son simétricos, ¿no? Cosa diferente con la que yo no podía trabajar, ¿no? Del lado de la vista lateral, ¿no? Porque en la vista lateral, estamos hablando del plano X, ¿no? Si yo corto esto, ¿no? Hasta acá, a la mitad, ¿no? Entonces yo decir que el análisis que se haga la parte izquierda, o sea, la parte de acá, de esta zona, con la parte de esta zona van a ser iguales. No podría decir lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta bifurcación. Por lo tanto, eso no es cierto, ¿no? Entonces, en el eje Y, ¿no? Vamos a reducirlo hasta llegar hasta la parte mitad, hasta la parte media, ¿no? De nuestra tubería, y vamos a decirle a SolidWorks de que solamente me analice la parte inferior, ¿no? Y voy a indicarle que la parte superior sea simétrica, ¿no? Entonces, de esta manera nos tendría que salir líneas punteadas, ¿no? Lo único que he hecho acá es de lo que estaba por defecto, aquí lo voy a considerar como simétrico. ¿Esto qué quiere decir? De que el SolidWorks matemáticamente me va a analizar la parte inferior y la parte superior, la que está con líneas punteadas, lo va a llenar, ¿no? Con todo lo que ocurra de forma simétrica en la parte inferior, ¿no? Perfecto. Ahí está en 3D, ¿no? Eso sería lo necesario para hacer nuestro trabajo. Entonces, para que a la hora que ustedes trabajen con bueno, en la hora que ustedes trabajen con diferentes tipos de sistemas, acuérdense de que tienen esa posibilidad, ¿no? Analicen bien la parte simétrica de su objeto, ¿no? De su sistema. ¿Por qué? Porque si no analizan bien, el software le va a costar mucho realizar las simulaciones, ¿no? Le va a costar mucho. Acuérdense de que hay simulaciones que inclusive duran alrededor de 48 a 60 horas, ¿no? Entonces, imagínense todo el tiempo que el software puede ir trabajando, ¿no? Muchas veces hay situaciones en las cuales dejan corriendo días, ¿no? El software. Entonces, hay que tratar de limitar, ¿no? Estas opciones, justamente, ¿no? Este es en cuanto al dominio computacional, ahí vamos a dar un check. Luego viene los dominios del fluido, ¿no? Ahí le vamos a dar un check, clic derecho, ¿no? Insert fluidos domain, fluid domain. ¿Y esto en qué consiste, no? Consiste, bueno, de forma automática no nos aparece ahí el líquido, ¿no? Los flujos del parámetro, los parámetros del fluido, ¿no? Que inicialmente tienen 0,0, presión de 100 y temperatura ambiente, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar, ¿no? Seleccionar, nos dice, caras a aplicar el dominio del fluido, ¿no? En este caso, como ya justamente lo he cortado, ¿no? El fluido me da la posibilidad de decir, bueno, esta es una de las caras aquí adentro, ¿no? Puedo seleccionar inclusive acá, ¿no? Y puedo decir, bueno, esta va a ser una de las caras en las cuales yo voy a analizar, ¿no? El fluido, ¿no? Entonces, lo único que he hecho, vuelvo a repetir acá, ¿no? Es seleccionar esto, ¿no? Seleccionar la cara interna, no la externa, ojo, ¿ah? Si yo le digo, bueno, la externa, ¿no? Lo que va a hacer es, bueno, le va a aparecer ahí error, ¿no? Hay error. Va a aparecer error, ¿por qué? Porque eso de ahí no es una cara de los fluidos que uno pues esté considerando, ¿no? Que por aquí no puede pasar el fluido, ¿por qué? Porque eso sería un fluido externo, ¿no? Entonces ahí vamos a eliminar. Entonces esto sería interno y eso lo considera muy bien, ¿no? Porque ya le he dicho que vamos a trabajar con un flujo interno, ¿no? Si lo hubiera colocado al inicio flujo externo y le hubiera dado a la cara, entonces él tomado, ¿no? Como un flujo externo, ¿no? Entonces ahí le voy a dar check, ¿no? Ya está. Ya vamos ya a estas dos partes. Vamos a las condiciones de contorno, ¿no? Y esto tiene que ver con los parámetros, ¿no? De nuestras caras. Entonces, acordemos de nuestras tapas, ¿no? Aquí es donde viene, pues, qué parámetros le tengo que dar yo a mi fluido para que la solución de todo este sistema sea óptima, ¿no? Entonces, yo tendré que seleccionar, bueno, mi entrada y mi salida, ¿no? ¿Cómo es que hago eso? Muy sencillo.
¿no? En primer lugar, tienen que saber, ¿no? Y tienen que tener en cuenta lo siguiente, que cuando uno trabaja con entradas, ¿no? El dato más importante, ¿no? Para la ecuación, para que la ecuación se resuelva, ¿ya? Tiene que ver con el flujo másico, ¿no? La tasa de masa que está ingresando, o el fluido, o la velocidad el flujo volumétrico, que tiene que ver con el caudal, ¿no? O también la velocidad, ¿no? Entonces, están estas tres opciones, ¿no? Para la entrada y que son muy importantes, ¿no? Si yo trabajo con esto, no va a haber ningún problema para que yo solucione mi problema, ¿no? ¿Ok? Si yo le doy, por ejemplo, aquí un valor de presión, ¿no? A la entrada, es muy complicado, ¿no? Que el problema se resuelva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto qué quiere decir? Que van a haber muchas iteraciones, ¿no? Y a las finales el problema no va a converger a nada, ¿no? No va a generar ninguna solución. Entonces, siempre se tenemos que trabajar con el flujo, ¿no? O el flujo volumétrico, el caudal, ¿no? En la entrada, ¿no? En la entrada. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar primero mi cara. Profesor, esta carita de acá, no. Tengo que seleccionar, y ahora ya les voy a decir, tengo que seleccionar la cara interna, ¿no? La cara interna. Ahí seleccioné la cara interna y voy a utilizar el caudal, ¿no? El caudal en este caso, ¿no? Aquí aparece, ¿no? Es más, me dice qué tipo de, cómo está ingresando el fluido, ¿no? Está ingresando como un perpendicular a la cara, de forma de un swirl, o sea, de remolinado, ¿no? O de repente, pues está ingresando con diferentes vectores, ¿no? De repente no perpendicular a la cara, sino con un determinado ángulo y lo puede ingresar, ¿no? En este caso voy a colocarlo como que está ingresando paralelo. Es uniforme o de repente tiene un tipo de fórmula, ¿no? Entonces de repente pues el fluido debe estar ingresando con una función distribuida, ¿no? Como función distribuida, así como en resistencia de materiales, ¿no? Que tienen las cargas de forma distribuida, ¿no? Entonces ahí yo le indicaré cuál es esta, ¿no? En función al radio, ¿no? Y ahí ingresaré cuál es la función, ¿no? Cuál es la función distribuida, ¿no? Pero bueno, yo voy a colocar aquí en forma de forma uniforme, ¿no? Ahí está. Bueno, hay algunos otros parámetros que no vienen al caso en este ejemplo. Y le vamos a dar un X, ¿no? Un check, perdón, ¿no? ¿Ok? Y de forma automática se genera esto, ¿no? Se genera esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos ahora a seguir ingresando porque le acabamos de dar el variable de entrada. Ahora vamos a tener que darle sus condiciones de salida, ¿no? Vamos a darle clic ahí, insertar condición de salida, ¿no? O condición de contorno en realidad es. Vamos a modificar esto para acá para verlo de otra perspectiva, ¿no? Y voy a decir aquí, ahora voy a seleccionar que este es mi salida, ¿no? Una de mis salidas. Yo quiero que el fluido vaya de esta manera y por aquí también se bifurque, ¿no? Entonces una parte va por acá y otra parte por aquí. Entonces, en este caso yo no le voy a dar velocidad, porque si yo le doy velocidad, el fluido pues perdón, aquí le dije caudal, entonces aquí el caudal que yo le tendría que dar es el mismo caudal, ¿no? Acordémonos que la conservación de la masa o la teoría de la continuidad nos dice que si el caudal ingresa, el caudal se conserva, ¿no? Entonces, tendría que ahí modificar o tendría que trabajar aquí en la salida con presión, ¿no? Entonces el símbolo de presión está acá, ¿no? Este es el símbolo de flujo, este es el símbolo de presión, ¿no? Entonces, siempre cuando trabajemos nuestros análisis, siempre consideremos nuestro flujo siempre consideremos a la salida el parámetro de presión. Si consideramos a la entrada el parámetro de velocidad, caudal, flujo másico, no va a haber ningún problema. Si consideramos a la salida
nuestro parámetro de presión, no va a haber ningún problema. Si comenzamos a cambiar todos estos datos y considerar otros parámetros que no sean estos, vamos a tener ahí sí un problema. La solución no se va a poder llegar a una solución. Una vez que seleccionamos la cara de forma interna, no externa, vamos a darle aquí a un total pressure, ¿no? Que es una presión total. Y aquí le voy a dar una presión, ¿no? De más o menos, voy a darle ahí 100 kilopascales, ¿no? 100 kilopascales. 100.000 kilopascales, claro, 100 kilopascales o 100.000 pascales. Vamos a dejarle con una temperatura, es una presión tentativa nada más, ¿no? Y ahí le vamos a dar un check. Vamos a darle un check. Y por último, ¿no? Acordémonos de que no solamente tenemos esta, tenemos esto también, ¿no? Esta es otra salida y le vamos a dar también una condición de contorno, ¿no? De presión, total pressure, y le vamos a dar una presión menor, ¿no? De esta manera, pues, voy a hacer, ¿no? O voy a generar de que el fluido, ¿no? Vaya, voy a seleccionar aquí, el fluido vaya, ahí le di, no, seleccioné primero y no le di aquí, 90.000, ¿no? El fluido vaya desde una presión mayor a una presión menor. ¿Cómo es que se comporta? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Solamente estoy colocando aquí cuáles son mis condiciones de contorno y a la final les voy a ver cómo es que se comporta, ¿no? Cuánta cantidad de masa ingresa por acá, cuánta cantidad de masa sale por aquí. Todo eso lo vamos a ver con la simulación. Vamos a darle un check, ¿no? Ahí está, ¿no? Una vez que tenemos eso, ya tenemos las condiciones de contorno, vamos a ver a los goals, ¿no? Los goals. Y ahí le voy a dar un clic, insert global goals, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir insertar global goals? Goals son los objetivos, ¿no? ¿Para qué yo hice todo esto, no? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Bueno, lo que yo quiero saber, por ejemplo, ¿no? Podría ser la presión total, bueno, puede ser el flujo de masa, ¿no? Máximo, ¿no? Quiero saber la temperatura del fluido, ¿no? Y ahí aparece, pues, esto de acá son objetivos generales o globales, ¿no? Me dan un promedio de todos los parámetros, cómo se están comportando en el sistema. Pero yo le tengo que indicar, ¿no? Por ejemplo, quisiera saber toda la presión, ¿no? Esto es average, es average, o sea, promedio, presión promedio. Me gustaría saber la temperatura promedio del fluido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le dije, pues, que iniciara con una temperatura ambiente. Pero posiblemente, debido a la fricción, ¿no? Debido a las velocidades o algunos cambios, esto fue modificándose también en el análisis, ¿no? Un promedio de velocidades, ¿qué más? La fuerza, un promedio de fuerzas, ¿no? Fuerza máxima, ¿no? Podría ser, o fuerzas, pues, normales. El factor de fricción, la fuerza de fricción, ¿no? Puede ser también, que quiera saber. Bueno, eso más que todo son, ojo con esto, son objetivos globales, que quiere decir que son parámetros, es el parámetro promedio de todo el sistema, ¿no? De todo el sistema. Ahí le damos un check. Ya está, y ahí me aparecen todos mis global goals, ¿no? Es la presión total, la temperatura del fluido, la tasa de flujo de masa, la velocidad, la fuerza normal y la fuerza por fricción, ¿no? Pero yo también tengo la opción de darle, bueno, clic derecho y decirle que me den objetivos de superficie, ¿no? Eso sería un poco más interesante, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar, ¿no? Digo, bueno, yo quiero, acá yo sé la presión, ¿no? Pero yo no sé cuánto es la velocidad y me interesaría saber, ¿no? Voy a colocar aquí cuánto es la velocidad de repente le coloco velocidad promedio, ¿no? Velocidad promedio aquí en este punto, ¿no? Perdón, en esta cara. Entonces, todos los puntos, ¿no? Todos los puntos, aquí va un promedio, ¿no? De todos estos puntos en esta cara,
no en esta, no en la parte interna, sino solamente de la velocidad en esta casa, ¿no? Entonces ahí me aparecerá un promedio, ¿no? Y también me interesaría saber, de repente, aquí, ¿no? ¿Cuánto será la velocidad ahí en ese punto, ¿no? Entonces ahí le coloco también velocidad y ahí le doy un check, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tengo un global goals aquí en esta velocidad, perdón, ahí en esas dos superficies, en esas dos superficies, ¿no? Quiero saber cuánto es la velocidad, perdón, el promedio de velocidades en esa superficie. Y así también puedo colocarle aquí, quiero saber cuánto es la temperatura, cuánto es el flujo de masa, ¿no? Voy a colocarle acá, surface, y coloco aquí en esto y en esto, quiero saber cuánto es su promedio del flujo de masa, ¿no? Ahí está, un check. Ahí está. Ya tengo otro objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer SolidWorks, no? En base a todos los datos, a todos los parámetros que yo estoy ingresando, SolidWorks va a determinar esto, ¿no? Estos son los objetivos, ¿no? ¿Ok? Si yo no le di bien los valores, ¿no? Los parámetros aquí, no les di los correctos, ¿no? Entonces se va a generar un problema. Nunca van a poder ser determinados estos, ¿no? Entonces va a simular, va a iterar, va a generar, va a resolver y nunca va a poder determinar todos estos valores que yo les estoy pidiendo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, también tiene otros tipos de goals, ¿no? Como por ejemplo el point goals, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué? Porque te da, te dice, pues, por ejemplo, cuáles son los puntos en los cuales tú quieres saber cómo es que se comportan, ¿no? Pero para esto yo tendría que hacer, ¿no? Una línea, ¿no? Yo tendría que hacer una línea, vamos a tratar de hacerlo aquí, aquí en el alzado, croquis, y voy a hacer una línea acá, que va desde no, una línea, ajá, ahí está, ¿no? Puedo poner una línea que vaya de aquí hasta por acá más o menos, ¿no? Ahí le doy un check, ¿no? Bueno, regreso acá nuevamente. No. A ver. Ya está. Girar. Ahí está. Nuevamente regresamos. Ajá. Entonces, pero ya tengo esta línea, ¿no? Ahí me voy a Flow Simulation, nuevamente a trabajar aquí con el project, ¿no? Y me voy a mis goals y le voy a poner point goals, ¿no? Y aquí sí voy a poner cuáles son los puntos en los cuales quiero analizar, ¿no? Ahí puedo seleccionar este punto, ¿no? Si se dan cuenta, tendría que considerar acá puntos, ¿no? Entonces, vamos aquí a considerar otros demás puntos. Editar. Vamos a darle punto aquí, un punto aquí, punto aquí, punto aquí, punto aquí, ¿no? Para poder ver cómo es que se comporta nuestro fluido, ¿no? Entonces, vamos a Simulation, vamos al proyecto, vamos a darle Point Goals, ahora sí, ¿no? Y vamos a seleccionar ahora sí los puntos, ¿no? Los puntos que yo he colocado aquí. Y quiero que me digas en esos puntos, quiero que me digas cuánto es su presión total, ¿no? Por ejemplo, check, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí van a aparecerme todos los puntos, ¿no? Entonces yo puedo indicarle a SolidWorks
todas las cosas o todos los parámetros que a mí me interesaría saber únicamente, ¿no? Dándole como condiciones de contorno la velocidad, perdón, el caudal a la entrada y las presiones a la salida, ¿no? Con eso el SolidWorks me va a determinar muchos parámetros, ¿no? Mucha información, ¿no? Entonces es muy, muy interesante esto, ¿no? Entonces ustedes pueden simular lo que ustedes quieran, ¿no? Desde válvulas, accesorios, turbinas, bombas, ¿no? Y solamente considerando variables de entrada, parámetros de entrada y parámetros de salida, y dando unas buenas indicaciones a SolidWorks, ¿no? Diciéndole, bueno, lo que yo necesito es que me determines aquí el torque, ¿no? Lo que necesito es que me determines aquí la velocidad. Lo que necesito es que me determines aquí la presión, la temperatura, el flujo másico, etcétera, ¿no? Siempre y cuando yo dé unas buenas indicaciones, ¿no? Defina bien las caras, defina el dominio computacional, defina el dominio del fluido, ¿no? Por dónde va a recorrer el fluido, y también defina las condiciones de contorno adecuadamente, ¿no? En la entrada caudal y en la salida presión, ¿no? Eso de ahí va a generar una muy buena respuesta en el SolidWorks. Vamos ahora por último a Mesh. Sí, vamos a Mesh. Vamos a Global Mesh, le damos clic en Global Mesh y ahí nos va a aparecer un Mesh de forma automática, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir Show Basic Mesh? No, ahí está, ¿no? Esto es lo que nos va a indicar la malla, ¿no? La configuración de la malla global, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Bueno, si yo le coloco aquí, si ustedes se dan cuenta, yo voy modificando acá, ¿no? La configuración, los cuadrados se van haciendo más pequeños, ¿no? Profesor, ¿y eso qué tiene que ver los cuadrados, no? Los cuadrados, ¿no? Es un tipo de análisis que utiliza el SolidWorks, ¿no? Denominado FEM, Finite Element Method, ¿no? El método por los elementos finitos consiste en discretizar, ¿no? Una función continua. ¿Y esto para qué sirve, no? Entonces esto sirve para lo siguiente, o sea, es imposible, ¿no? Analizar cada punto infinitesimal de nuestro fluido. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de elementos finitos, no? Discretiza o secciona, ¿no? Todo el fluido en partes iguales para poder analizarlo elemento por elemento. Eso es mucho más accesible que entenderlo de forma continua. Entonces, si se dan cuenta acá, la mesh o la malla, ¿no? Va a analizar este punto, ¿no? Cada intersección de la línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizará este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, ¿no? Entonces, esto me genera un problema. ¿Por qué? Porque si mientras más grande es la malla, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, acá, ¿no? En esta malla de aquí, como es tan grande, solamente me va a analizar este punto y este punto. Y no me va a analizar qué es lo que pasa por aquí, ¿no? Porque solamente analiza los puntos de intersección, o sea, este punto y este punto, pero no me analiza qué cosa hay acá. Entonces, cuanto más, le coloque mayor cantidad, ¿no? De mesh, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el SolidWorks? Va a tener más puntos de análisis, ¿no? Eso es mucho más interesante, ¿no? Es mucho más interesante porque así me permite saber qué es lo que ocurre, ¿no? A mayor detalle, ¿no? Y mientras más, esto voy a analizar más puntos aquí adentro, ¿no? ¿Okay? Voy a analizar mucho más puntos aquí adentro. Pero hay un problema, ¿no? Mientras más puntos analice, ¿no? Mientras divida más la malla, ¿no? El software va a sufrir un poco más, ¿no? Va a ser un poco más demorado el análisis, ¿no? Va a tardar unos momentos más, ¿no? Entonces, hay que siempre tener un criterio inclusive para eso, ¿no? A mí me parece con el análisis de esto, me parece que es más que suficiente en el punto 5. En el punto 4 no hay algunos, solamente tomo dos puntos nada más por esta línea, no me parece tan conveniente. Entonces tomaría el 5 porque acá analiza ya 3 puntos, ¿no? Me parecen que es más. 6 analiza 5 puntos, ¿no? Y 7 analiza alrededor de 7 puntos, eso es muy bueno.
pero yo con 5 me quedo tranquilo, no es suficiente. Ok, entonces le doy un check, ¿no? Ya está. Ahora sí, ahí está bien, está al revés, ¿no? Ahora sí, nuestra figura, ¿no? Nuestro análisis ya puede ser iniciado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Le voy a dar clic aquí en correr, ¿no? Run. Vamos a correr el software o la simulación. Vamos a darle clic, y ahí nos va a decir, vamos a darle clic en solucionar, nuevo cálculo, si es nuevo. En esta computadora, sí, cargar los resultados también, y vamos a darle clic en run. Vamos a darle correr al software y hay que tener unos minutos, ¿no? Considerar unos minutos a la simulación y eso depende mucho del procesador, ¿no? Dependiendo del tipo de procesador que uno tenga, va a tener mejores resultados más rápidos, ¿no? Entonces, aquí se está realizando la captura, ¿no? Se está realizando el análisis, ¿no? ¿Y por qué uno puede ver? Porque se está apareciendo aquí, está calculando, ¿no? Uno puede aquí colocar, por ejemplo, insertar, vamos a ver previamente cómo se está comportando desde el alzado, sí, ok, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta, bueno, desde el alzado me parece que no era, aquí, planta, ¿no? Ok, ahí está, ¿no? Y vamos nosotros a poder ver, porque todavía está calculando, cómo es que se está comportando nuestro fluido, ¿no? Cómo es que se va a comportar nuestro fluido, ¿no? Entonces, hay fluido, ¿no? Que está ingresando por acá, ¿no? Y hay fluido que está yéndose por aquí, por la derecha, ¿no? Por la derecha y se está yendo de frente, ¿no? Pero nosotros podemos apreciar aquí que las presiones van variando, ¿no? Entonces, todo este contorno, la presión está variando, ¿no? Todo este contorno, ¿no? Las presiones van disminuyendo, ¿no? ¿No? Y todavía sigue calculando, ¿no? ¿Qué más tengo acá? Por ejemplo, los goals, ¿no? Si yo quiero ver, por ejemplo, cómo es que se está comportando el flujo de masa y, bueno, la superficie, le doy OK, ¿no? Y puedo ver cómo es que estas van convergiendo, ¿no? Hacia un factor, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, el flujo de masa ya se determinó, ¿no? Ya se determinó, pero en 53 iteraciones. Pero la velocidad, ¿no? Todavía no se ha determinado y ha llegado hasta 134 iteraciones, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Hay más cosas? Sí, ¿no? Por ejemplo, ya si le doy clic a todo, ok, ¿no? Puedo ver cómo es que todo esto está avanzando, ¿no? Están iterando en realidad todo, ¿no? Todavía no salen los resultados, ¿no? Todavía no salen los resultados de la presión promedio, todavía no salen los resultados de la temperatura, todavía no sale el resultado de la fuerza normal. Ya por ahí algunos están iterando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto se llama convergencia, ¿no? A esto, hasta que ellos llegan a estabilizarse en un punto, ¿no? A eso se le denomina converger a un determinado punto, ¿no? Ahí le vamos a dar, vamos a irnos un poco más acá, ¿no? Y si se dan cuenta, ya estos parámetros ya están, ¿no? Ya están llegando a un punto en el cual ya no van a poder modificarse más, y a eso se le denomina punto de convergencia, ¿no? Esa sería es ahí donde se determina la solución, ¿no? Donde se determina la solución. Muy bien, esto de aquí encontraron su respuesta. Solver is finished, dicen, ¿no? Solver is finished. ¿Qué quiere decir? De que ya no se va a poder resolver más, ¿no? Entonces, ¿qué quedó pendiente, no? Ahí fue la temperatura, ¿no? Quedó en una respuesta tentativa, ¿no? Entonces, 293.2, que es la temperatura ambiente, ¿no? Pero el solver, o sea, el solver ya llegó a una solución y son estos, ¿no? Todos estos parámetros, ¿no? La presión total, la velocidad total, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba en 0 metros por segundo, ¿no? Llegó a 0,46. La fuerza de fricción, el flujo, la tasa de flujo de masa, ¿no? En negativo, la fuerza normal,
y las presiones, ¿no? Totales, ¿no? Las presiones totales en la superficie, ¿no? Ah, de los puntos también, ¿no? Muy bien. Ahora sí, para que esto se vea un poco más interesante, bueno, salieron ahí los resultados, aquí también salieron los resultados. Para que se vean un poco más interesantes, me voy aquí a resultados y me voy aquí a Qtplots, ¿no? Le doy clic aquí insertar, ¿no? ¿No? Y le voy a colocar no, alzado no, quiero que sea, bueno, contorno sí, alzado no, quiero que sea planta, ¿no? Me voy aquí a planta, ahí está, ¿no? Los contornos, mostrar resultados, ¿no? Lines de la presión, puede ser de la presión, sí. Ahí le voy a dar un clic, ¿no? Ajá. Entonces, me permite, por ejemplo, mostrarme, ¿no? Cómo es que la presión se va modificando, ¿no? Hasta llegar, ¿no? Y cómo es que aquí en esta zona, ¿no? La presión va variando, ¿no? Entonces, esto yo no lo voy a poder hacer con un cálculo analítico, o sea, yo no lo voy a poder determinar, no voy a poder ver cómo es que todo el fluido, pues, va variando, no lo voy a poder hacer con un cálculo analítico, no. Trabajarlo sería muy tedioso trabajar el comportamiento del fluido a mano, ¿no? De forma analítica, ¿no? Con Bernoulli, la ecuación general de energía, muy difícil. Pero el SolidWorks te permite, ¿no? Dar un panorama, por ejemplo, aquí, ¿no? De que toda esta zona pues tiene una variación de presión, eso me podría indicar alguna cosa, ¿no? ¿Por qué no colocar, por ejemplo, vamos acá, insertar nuevamente, ¿no? Vamos a insertar, por ejemplo, bueno, isolíneas puede ser, alzado no, quiero planta, ¿no? ¿De qué? Ya no de la presión, sino de la velocidad, ¿no? Velocidad, por ejemplo, el promedio de la velocidad. Y ahí le voy a dar un check, ¿no? Y ahí el Qtplot 1, el Qtplot 2, perdón, el Qtplot 1, lo voy a ocultar, ¿no? Y me quedaría así, ¿no? Entonces aquí el Qtplot, ¿no? Es la muestra, ¿no? De la gráfica, ¿no? Ahí lo puede editar nuevamente, ¿no? Muestra la gráfica de lo que yo le indique, ¿no? Si yo quiero unas velocidades en planta, ojo, en planta, aquí me voy a planta, ¿no? Entonces, o de repente me voy a mi vista lateral. Difícil, ¿por qué? Porque aquí no hay mucha variación, en donde hay más variaciones aquí en planta, eso es lo que me interesa. Puedo transformar, puedo decir, bueno, que me haga un mallado de todo perdón, un bosquejo de cómo se está comportando, ¿no? En cuanto a velocidades en función a su decoloración, ¿no? De la velocidad, ¿no? Puedo colocarle aquí que haya más colores, ¿no? 25 colores. Ahí le doy un check, ¿no? Ahí puedo también esconderlo, ¿no? Y también puedo aquí habilitarlo nuevamente, la presión, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que puedo yo tener de repente más opciones, ¿no? Vamos aquí a ocultarlo. Vamos a nuevamente llamar insert. No quiero de planta. No quiero de repente ya isolíneas, sino vectores, ¿no? Como vectores. Ya no quiero de la velocidad, sino quiero de la presión, velocidad. Vamos a colocarle aquí a ver, bueno, la densidad va a ser la misma. Vamos a llamarle, bueno, vamos a darle ahí presión, ¿no? Nuevamente, presión, le voy a dar, no, vamos a darle velocidad. ¿Sí? Velocidad, ahí le doy un check, no, esto baja un poco, a 20, le doy un check, ¿no? Ahí está, ¿no? Y no solamente me aparece ahí la gráfica del fluido, ¿no? Del fluido, sino también cómo es que este está viajando, ¿no? Si se dan cuenta, aquí se está generando pues una especie de vórtice, ¿no? Entonces el fluido aquí está, puesto que acá está ingresando, ¿no? Está ingresando de esta manera, ¿no?
está ingresando y de aquí ya comienzan a tener una mayor magnitud. Entonces ahí puedo ocultar nuevamente, puedo insertar, ¿no? Isolíneas, aquí le doy a planta nuevamente y ya no doy presión, sino doy presión, ¿no? Vamos a darle a presión, vamos a ver cómo se comportan las isolíneas y le doy un check, ¿no? Bueno, este es isolíneas, a ver, isolíneas, esto de acá ya no, isolíneas, check, ahí está, ¿no? Entonces, miren, como hay una pequeña nada más variación acá de presiones, ¿no? Porque en realidad yo le había dado acá a 101 de presión, ¿no? Acá 100 y acá 90, era muy pequeña en realidad, ¿no? Muy pequeña variación. Entonces las isolíneas pues me aparecen de esta manera. No son tan cruciales, ¿no? Y así, ¿no? Puedo acá mostrar diferentes formas, ¿no? De generar estas gráficas, ¿no? Point parameters, insertar, ¿no? Y ahí tengo que seleccionar los puntos, por ejemplo, voy a seleccionar estos puntos, que son los que me interesan, ¿no? Y voy a pedirle que me den, por ejemplo, velocidad, ¿no? Check. ¿No? ¿No? Edit definition, a ver, point parameters. Bueno, aquí no me están mostrando. Me deberían de mostrar particles. Bueno, aquí, a ver, vamos a ver compresión, de repente expresión. Show. Ok, solamente para mostrar, ¿no? Y ahí me muestra, pues, cuáles son los parámetros, ¿no? Que estoy pidiendo, pues, la presión, ¿no? Todos estos parámetros, ahí está, ¿no? Y ajá, ahí está, check. ¿No? Bueno, por último, después de todo esto, uno puede generar un reporte, ¿no? Ahí le vamos a dar clic aquí en Report, ¿no? De forma automática, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿por qué? Porque el SolidWorks, en vez de que uno pues esté digitando, ¿no? Todos los pasos que ha hecho, el SolidWorks te compila todo lo que has hecho, ¿no? En un solo archivo, ¿no? En un archivo Word. Eso es muy interesante. No quiere decir que tal cual como ustedes lo obtuvieron del SolidWorks lo van a presentar, o de repente como informe final, ¿no? Sino ustedes tendrían que bueno, trabajar trabajar ese informe un poco más. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso nos vamos a quedar por hoy ahí y Dios mediante nos vemos la siguiente semana para desarrollar nuestro proyecto final. Cuídense, muchachos, cuiden a sus familias, Dios bendiga a sus hogares.